Orlando Ferreres, economista. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Gracias por invitarme. Por favor. Y sobre todo porque estamos en un momento en que la gente se pregunta ¿qué va a pasar con la economía, con la economía mundial, con esta crisis que está viviendo Estados Unidos, ¿no? El tema de las hipotecas, el tema del petróleo que también sigue subiendo, está creando una revolución en todo el mundo. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, básicamente se van registrando problemas en las cobranzas de los bancos. Primero se habló de que iban a ser 100.000 o 200.000 millones de dólares, después 400.000. El Fondo Monetario acaba de publicar su informe ayer y dijo que iban a ser casi 1.000 billones, o sea, 1 trillón de dólares, que es una suma muy grande. Hasta ahora en los balances hemos visto apenas unos 80 billones, o sea que todavía falta mucho y no se ve bajando la tasa para que sea más suave, pero de hecho hay que realizar las pérdidas y esas son inevitables, de manera tal que el proceso va a durar un poco más de lo que uno cree. En la anterior crisis parecida a esta, que fue la del 98 en Tailandia, Corea del Sur, agarró mucho los bancos japoneses. Claro. La mitad de los bancos japoneses dejó de pagar y entonces el gobierno japonés los asumió en un hospital de bancos estatal. Y ahí le costó casi 7 años absorber todas las pérdidas, pero el déficit fiscal japonés llegó a ser el 7% del producto porque era mucho la diferencia. Claro. Y fueron años que la economía japonesa estuvo planchada, se quedó planchada, no creció. Entonces este tema recién empieza, no tenemos ni siquiera un año, empezó en julio del año pasado. O sea que va a durar bastante más, es un proceso lento. Los bancos centrales conocen mucho de cómo manejar estas crisis, lo están haciendo muy bien, pero el tema no tiene forma de resolverse de inmediato. En cuanto a si hay recesión o no en Estados Unidos, en promedio no hay, pero hay sectores que venden 20-30% menos y otros 2 o 3% más. O sea que el que vende más está bien, pero el que vende 15% menos está complicado. ¿Cuáles son los que venden menos? Bueno, todas las casas nuevas. Claro. Se están iniciando unas 600.000 casas por mes. Antes se iniciaba 1 millón de casas por mes. Entonces los que venden cosas, materiales para la construcción, se ven con menor demanda, naturalmente. Claro. O sea que depende del sector. Sí. Bueno, y también ahora América del Norte está entrando en el invierno, con precios del petróleo que están subiendo, claro, y están casi en récord, y allá eso influye cada también. Día más alto. En el precio del petróleo también, además de influir la demanda que hay por los países que crecen mucho como la India, Vietnam, Camboya, China sobre todo, también tenemos que hay una especulación de los financieros que como no pueden ganar mucho con los bancos, dicen bueno, vamos a cubrirnos comprando futuros de petróleo. Claro. Entonces hay una especulación adicional que hace aumentar el precio también. Parecía que cuando llegara a $100 por barril iba a parar, pero ya estamos en 110 y no paró. Y no paró, exactamente. O sea que la economía internacional está un poco como descentrada, no está estable, es difícil de entenderla, no sabemos bien hasta dónde van a tener repercusión todos los problemas que hay. Y sobre todo que ahora van a venir los bancos europeos, bancos estatales europeos, que han comprado muchas de estas hipotecas subprime, bancos de Alemania, de otros países, varios, digamos, que van a tener que publicar los balances con todos los problemas y bueno, ese va a ser otro ruido. En abril, ¿no? Y además China, que es uno de los principales proveedores de Estados Unidos en una serie de segmentos de productos, también se va a ver afectada, pero además China, por lo que uno está escuchando, también en este momento está teniendo problemas con la inflación interna. Sí, también. O sea que China también va a tener... Está en 2 dígitos y creciendo, y para ellos eso es complicado, porque se encarece el producto chino y entonces ellos compiten por precio, son baratos, por una calidad media, no es muy alta, tampoco es baja, pero el precio es incomparable. Claro, que pagan $50 por mes de sueldos. Sí, o sea, pretender competir con los chinos, por ejemplo, a nosotros ni se nos ocurre, porque ninguna persona en Argentina va a aceptar un sueldo de $50 por mes. Entonces, cuando acá en Argentina decimos, vamos a dejar de crecer al 9, y vamos a crecer al 4,5, 5, progresivamente,
¿Por qué lo decimos? Bueno, en China, como consumen poco, tienen poco sueldo, ahorran mucho. El sistema económico ahorra mucho. ¿Cuánto ahorra e invierte entre lo que viene de afuera y lo que ahorran los chinos? El 42% del producto. Con el 42% crece el 9%. Corea del Sur, que invierte un 30%, crece al 7%. Nosotros invertimos el 22, 21, ¿cuánto podemos crecer? 4,5, 5. 5, claro. Pero vamos a ir tirando para ese 4,5, 5 progresivamente del 9 que tuvimos estos años. Ahora, este año, en el 2008, el primer bimestre, dio 10, porque venimos con un impulso de las elecciones y todo eso, pero se va a ir suavizando a lo largo del año y la tendencia va a ser a crecer a lo que puede crecer con la inversión nueva, que es más o menos, como dije antes, 4,5 a 5. Ahora, la ventaja que tenemos, según mi opinión, es que China tiene que seguir alimentando a su población. Entonces nos va a seguir comprando materias primas, sobre todo soja y todos los productos derivados. Con lo cual, en este caso, no nos afectaría tanto un descenso de la economía china. Bueno, claro, eso es un punto nuevo, pero pueden pagarnos menos. O sea, ellos tienen que comer, pero también van a querer pagar menos, de manera tal que puede haber, se calcula en 2009, no este año, una aflojada, no de los volúmenes comprados, sino de los precios que podemos tener. Acá en las commodities agrícolas influye también mucho el precio del petróleo, porque ahora hay un link entre el petróleo y el maíz, por ejemplo, y la soja, y bueno, está todo relacionado porque se usa mucho para hacer etanol, o sea, para biocombustibles. ¿Cuánto se usa de maíz en Estados Unidos para hacer biocombustibles? Bueno, hasta hace 3 años era el 5% del maíz, ahora es el 25%. Entonces, más hectáreas destinadas a producir maíz, menos hectáreas destinadas a producir soja, salta el precio de la soja y también el del maíz porque lo que tienen subsidio para producir biocombustible. O sea que es una cosa que, mientras que sube el precio del petróleo, suben también los granos, están linkeados, están unidos. Ahora, también cuando baja el precio del petróleo, también baja. Guarda con esto, que no todo el tiempo va a seguir subiendo. ¿Y Europa? Porque Europa hasta ahora, por lo menos el Banco Central Europeo, se ha resistido a bajar las tasas, se está manejando así de una forma muy cautelosa. Claro. Va a tener también va a ser afectado. Vos bien dijiste que los bancos europeos también han comprado muchas de estas hipotecas subprime. Bueno, el Banco Central Europeo tiene una sola función: preservar a la moneda, al euro, de la inflación. En cambio, la Reserva Federal Americana tiene 2 funciones: preservar el valor del dólar, que no lo está preservando mucho, y mantener el crecimiento económico y el empleo, que van juntos. Entonces, con el mismo instrumento tiene que lograr 2 cosas. El Banco Central Europeo solamente la estabilidad del dinero, o sea que no haya inflación mayormente. Ahora, parecería ser que a muchas entidades americanas les interesa que haya un poco más de inflación alta, que podría licuarles todo este problema. Claro. Entonces, en 3 o 4 años el problema desaparece. Pero eso no lo quieren los europeos. Y como dijo O'Neill, ¿te acordás aquel O'Neill que vino acá en la época de cuando estaba Kirchner al principio? Y que dijo que no puede ser que los plomeros americanos paguen los errores de los banqueros argentinos y los que invirtieron acá. Bueno, ahora los plomeros van a pagar con la inflación. Igual le va a tocar. Claro que es deuda de ellos, pero en definitiva la van a pagar los plomeros otra vez con la inflación. En Europa no. Pues Europa está mejor y a su vez ya hay países como todo el sudeste asiático, Vietnam, Camboya, Laos, no aceptan el dólar. Claro. Aceptan el euro. El euro solamente. O sea, el euro está avanzando, no en Latinoamérica, donde acá todavía el dólar tiene, como en la cabeza de la gente, es la moneda de reserva. Pero en toda esa otra zona, lo europeo está entrando muy fuerte y está progresivamente desbancando como moneda al dólar. No quiere decir que el dólar vaya a perder su predominio, pero a lo mejor el euro lo humilla en un 25% al cabo de unos años. Y eso es bastante problemático para el futuro. Orlando Ferreres, te agradecemos tu presencia acá en Roadshow y que nos hayas esclarecido un poco el panorama de la economía internacional. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Vamos a una tanda comercial y enseguida con nuestro segundo invitado.